Uno, dos, probando. No sé si me escuchan por ahí. Ya estamos partiendo. Excelente. Ahí ya me comienzan a contestar todos nuestros amigos. Paulina, Mary, Marce, Simón, Bruno, Rodrigo, Aurelio. Muchos que se repiten, otros nuevos. Partimos un nuevo webinar que espero sea un poquito más largo de lo habitual. Bueno, siempre igual nos terminamos extendiendo, pero en esta oportunidad amerita estar en esta presentación una hora, porque es un tema interesante que nos compete a todos los que estamos mirando el mercado en el día a día, y en particular las divisas que son tan interesantes, tan entretenidas y que entregan tantas oportunidades. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del análisis fundamental de divisas y, como siempre, me presento. Mi nombre es Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios Forex Chile y ya con varios años de experiencia mirando los gráficos, mirando precisamente también las divisas, que fue por donde partí. Me dedico a analizar en profundidad el dólar peso, otras divisas también, y mis estudios son de licenciado en Comercio y Ciencia Económica, además de contador auditor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y tengo un diplomado en Gestión de Inversiones Financieras y también un magíster en Dirección Financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que desde acá espero poder compartir la experiencia, compartir algunas ideas, algunos aspectos que son interesantes tener en consideración al momento de invertir en las divisas, y vamos a ir paso a paso explicándolos. Así que partimos porque, como les decía, es mucha la información que espero comentarles en el día de hoy. Los temas que vamos a tratar son principales factores que inciden en la valorización de las divisas, una mirada general de las cosas que hay que tomar en cuenta para poder anticiparse a los movimientos de las divisas, modelos de valorización, vamos a ver los tres más importantes a mi parecer, y en el corto plazo, cuáles son las cosas que hay que poner atención, en qué hay que fijarse en el corto plazo para ver hacia dónde va el comportamiento de las divisas. Entonces, para comenzar, principales factores que inciden en la valorización de las divisas: flujos comerciales y de capitales. Muy importante. Sin duda que los países de la región latinoamericana, en particular todos los que estamos presentes probablemente en este webinar, tenemos ese feeling, esa sensación, esa facilidad para comprender qué es lo que pasa con nuestras divisas por el hecho de que somos países eminentemente exportadores. Por lo tanto, en ese contexto de exportación, nosotros tenemos flujos eh, a favor. Llegan más dólares a nuestros países por este superávit comercial que tenemos. Por lo tanto, un factor muy importante es siempre la balanza de pagos, la balanza comercial, que determina la cantidad de una moneda a lo largo de un periodo de tiempo dado. Teóricamente, señores, se necesita una balanza de pago equivalente a cero para que una moneda mantenga su valoración actual. Es decir, nosotros exportamos 100 y además importamos 100, por ejemplo, y tenemos la balanza en cero. Si eso ocurriera, el tipo de cambio debería mantenerse estable. Como somos países generalmente exportadores, nuestras divisas, en teoría, debieran ser siempre apreciadas, pero eso no ocurre. Y aquí empezamos a tener los primeros problemas, porque estos modelos, esta manera de evaluar el comportamiento de las divisas, en algunos momentos funciona más uno que otro, pero finalmente es el conjunto de factores que analizamos y modelos que tomamos en cuenta para ponderar una u otro factor en un momento determinado. Y eso es lo interesante, eso es lo atractivo del análisis económico, del análisis de divisa. Por eso cada mañana me despierto mirando los mercados y me fascina el hecho de que cada día nos encontramos con sorpresas, con situaciones novedosas. Y eso a partir de que la economía va cambiando, los factores que tomamos en cuenta por lo mismo se modifican en el tiempo, y eso hace que, por un lado, es difícil anticiparse, pero también lo hace muy atractivo el análisis de estos factores. Muy importante también los flujos físicos, la inversión directa extranjera en un país. Y acá coloco dos imágenes que son muy cercanas
muy del último tiempo en Chile, que son grandes adquisiciones que se han hecho de empresas en nuestro país. Hoy día me imagino que tenemos harta gente de Perú que nos acompaña siempre, ¿cierto? Siempre se suman muchos amigos peruanos, pero también los muchos chilenos que también están presentes hoy día entenderán lo que ha ocurrido en el último tiempo en el mercado nacional, en donde vemos que Gas Natural Fenosa, una compañía española, se decide a invertir en una empresa chilena, CGE, la Compañía General de Electricidad, y hace una oferta, una OPA, una oferta pública de acciones por un monto aproximadamente de 3.000 millones de dólares. Y también Prudential, esta compañía internacional, segunda al mercado norteamericano de seguros y ligada obviamente a la administración de fondos, hace una alianza con AFP Habitat y adquiere una parte importante de ella. Entonces también eso involucra muchos flujos que van a llegar al país y que son apuestas de empresas extranjeras que tienen que traer sus dólares a Chile y que por eso ejercen una presión a la baja en el tipo de cambio cuando son operaciones grandes como la que estamos en presencia en este minuto, como les muestro acá. Así que eso es un factor muy importante, estos flujos físicos que pueden llegar al país en un momento u otro. Flujos de cartera, muy importante, la entrada y salida de capitales para un mercado en particular. ¿Cómo ha estado el mercado latinoamericano en el último tiempo? Las bolsas, ¿cómo han estado la bolsa de Perú y la bolsa de Chile en los últimos años? ¿Alguien la ha visto por ahí? ¿Alguien ha sufrido de depresión por el comportamiento de nuestras bolsas? ¿Cómo está? A la baja, David ahí me responde. Pensé que estaba hablando solo o que me estaban poniendo mucha atención. David me contesta y me dice, a la baja, exactamente. Hemos tenido, Gabriel, pésimos resultados, tanto en la bolsa chilena como en la bolsa peruana. Por lo tanto, si es que el mercado accionario chileno, el mercado accionario de Brasil, el mercado accionario de Perú están a la baja, ¿qué va a ocurrir con la inversión extranjera, con los inversionistas a nivel internacional en estos mercados? Se van a alejar y puede que no saquen su dinero, pero lo más probable es que no traigan más dinero a este país, a estos países, porque precisamente están en una trayectoria a la baja. Lo contrario ocurre hoy día en Estados Unidos. La bolsa norteamericana está con una fuerte tendencia al alza. Y ese mercado en particular está recibiendo hoy día muchos flujos, porque obviamente hoy día se hace atractivo comprar la bolsa norteamericana. Lo mismo pasó en la primera mitad de este año con Europa, que era un mercado muy atractivo y en el cual recibía muchos flujos de cartera en este caso, porque los inversionistas estaban apostando por ese mercado europeo. Entonces, también va a ser un factor muy importante los flujos de cartera, si es que entran o salen flujos hacia el mercado accionario, mercado de renta fija, etcétera. El mercado de valores, acá pongo un ejemplo que es bastante antiguo, pero que creo que vale la pena mencionarlo. Hace algún tiempo atrás, los BRICS eran la moda, era lo que iba a generar los grandes retornos en el mediano largo plazo. Los BRICS, compuestos por Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, eran un conjunto de países que mostraban mucho potencial por ser economías emergentes que con una amplia gama de consumidores que están creciendo, que van a consumir más y que van a generar una fuerte tendencia al alza en esos mercados. En ese momento era así y teníamos un fuerte impulso desde diciembre del año 2008, después de la gran caída de los mercados bursátiles en el mundo, una fuerte alza cercana al 100%, por ejemplo, para Rusia, hasta septiembre, en poco menos de un año, tenían un gran impulso estos mercados. Y en ese momento también las divisas que más se apreciaban eran precisamente, como pueden ver en esta tabla, el real brasileño, real sudafricano, y por ahí también más abajo monedas un poco más controladas, la de China y la de Rusia, que también mostraban este impacto. Por lo tanto, con eso les demuestro un poco que cuando hay un alza importante en los mercados y los flujos están yendo hacia ese país en particular, también sus monedas debieran verse beneficiadas. Mercados de renta fija, esto pasó el año 2008, en donde la crisis financiera se desencadena en Estados Unidos y todos creerían que el dólar se iba a desplomar, porque obviamente una crisis que se inicia en un país como Estados Unidos, esa divisa debería verse perjudicada. Pero eso no ocurre porque
los inversionistas salen de la renta variable, norteamericana, y también salen de la renta variable en el mundo. Y toda esa plata, todo ese dinero que sale de estos mercados accionarios, lo que hacen es irse a la renta fija. ¿Y a qué renta fija? A los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, en ese minuto, como pueden ver ustedes en el panel derecho, el índice VIX, que demuestra el miedo del mercado, aumenta fuertemente en esa fecha, y también en ese mismo periodo de tiempo el dólar sube muy fuerte, el dólar index, en este panel izquierdo, porque al tener que ir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, necesariamente uno tiene que pasar a comprar dólares para comprar bonos del Tesoro. Por lo tanto, aumenta el riesgo, aumenta el dólar a nivel internacional. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto va variando constantemente, pero son factores que inciden en un momento u otro para apreciar o depreciar una moneda. Entonces, lo que siempre nosotros tendemos a hacer es que hay que medir las exportaciones en comparación con las importaciones, como hablábamos en el inicio, esta balanza comercial. Ver cuáles son los países exportadores que tienen superávit, generalmente como Chile, entiendo que también Perú, y países en contraste con déficit comercial como es Estados Unidos. Ahí están las tarjetas de crédito, la Visa, la Mastercard, la American Express. País muy consumista que necesita siempre o que siempre está adquiriendo más del extranjero de lo que está exportando. Por lo tanto, esos son factores importantes también para valorar una moneda u otra. Ok, cerramos el primer punto. Muy importante tener en consideración este contexto general de cuáles son los factores principales que inciden en los cambios de las divisas. Ahora vamos a pasar a los modelos de valorización, pero primero vamos a responder un par de preguntas. Cuando el precio de los, Alejandro me dice, cuando el precio de los metales cayó, la bolsa de Perú también cayó. Cuando hay euforia, las masas hay que salir, me dice David. Bueno, ¿qué pasa, Alejandro, con este factor bolsa, factor commodities? Eh, Ocurre que Perú y Chile dependemos tanto de las materias primas que cuando caen los precios de las materias primas ocurre que ese factor es mucho más importante que los flujos de cartera, por ejemplo, los flujos que van hacia la bolsa. Por la caída de los precios de los metales, por la caída de los precios de los commodities, recibimos menos flujos de divisas y por ese motivo nuestras divisas se deprecian. Ese es un factor mucho más importante hoy día en este minuto, por lo tanto que hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay euforia las masas hay que salir, no necesariamente cuando hay euforia como hoy día en Estados Unidos, que están en máximos históricos, yo creo que no hay que salir de Estados Unidos, porque esta alza, si bien ha sido exponencial, importante en los últimos 4 o 5 años, en el último tiempo ha sido más bien gradual, y está ratificando esta mejora en el escenario económico, una mejora también en la utilidad de la empresa, y que todavía hay estímulos monetarios que van a seguir estando presentes. Por lo tanto, por ahí para mí no me preocupa el hecho de estar hoy día en Estados Unidos, me sigue gustando bastante. Ok, un resumen entonces respecto a lo primero, me dice Marce. Bueno, la verdad que hay que tener en consideración los aspectos que inciden en la evaluación de las divisas, como por ejemplo son los flujos comerciales, flujos de cartera, como por ejemplo, acá básicamente lo que hablamos es cuáles son los flujos de entrada y salida de un país. Y ahora lo vamos a ver de forma más concreta en los modelos de valorización que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ok, estamos entonces. Me esperan 2 segundos y seguimos con los modelos. Ya, entonces, como pudimos ver, analizamos el contexto general y ahora pasamos a los modelos de valorización, que son varios. La verdad que la teoría y la academia y los libros nos dicen que hay varios modelos de valorización de divisas, pero yo voy a comentarles los 3 que me parecen más importantes. Uno es la teoría de la balanza de pagos, que es un poco lo que hablábamos en la primera parte. Se divide en 2 partes esto, la cuenta corriente, que es el comercio de artículos tangibles, y por otro lado la cuenta capitales, que mide los flujos de dinero como la inversión en acciones o bonos. Por lo tanto, todo lo que hablamos en una primera etapa es más o menos se ve ratificado con esta teoría de la balanza de pagos. La idea es que pueda determinar y comprender la balanza de pago de un país
para de esa forma poder anticiparse y poder tener con los fundamentos más precisos probablemente, o lo más fuerte, ver hacia dónde están dirigiéndose los flujos. Entonces acá esto se ve materializado de mejor manera con la cuenta corriente. ¿Ya? La cuenta corriente básicamente es lo que nosotros recibimos como ingresos de un país y lo que sale. ¿Ya? Es básicamente el resumen de todas estas cuentas. Entonces, por ejemplo, acá, para aterrizar más este concepto que a veces puede ser difícil de masticar, de entender, acá ustedes pueden ver la cuenta corriente, el ahorro nacional y la inversión de Chile en los últimos años. Y acá ustedes pueden ver que entre el año 2012 y el 2013 la cuenta corriente pasó a ser deficitaria de manera bastante abrupta. Y eso ocurría porque en ese momento en Chile estaba llegando mucha inversión extranjera. Estábamos en un muy buen contexto de ventas de materias primas y finalmente era un momento en donde estaba llegando muchos más capitales hacia Chile, muchos más dólares, estábamos siendo deficitarios en esta cuenta corriente respecto a lo que estábamos exportando, a lo que estábamos vendiendo, comercializando hacia el extranjero. Entonces éramos un país que recibía muchos flujos. Por ese motivo, en ese contexto deficitario, lo que ocurría es que inevitablemente para que esto llegara a un nivel de equilibrio, el dólar tenía que comenzar a apreciarse en ese momento. Y eso fue ocurriendo pero con algo de rezago. Eh, el año 2013, avanzado el 2013, recién ahí comenzamos a ver una fuerte apreciación del dólar, pero esto era un indicador anticipado de que esto se tenía que corregir en el futuro porque no era sostenible en el tiempo que llegara tantos flujos del extranjero respecto a lo que nosotros estábamos sacando del flujo. Eh, por lo tanto, era algo que se debía corregir con el dólar. Y eso fue ocurriendo posteriormente y ahora el dólar ha podido compensar en cierta medida esta cuenta corriente, por ese motivo hoy día tenemos un déficit menor. Ahí podemos ver también que en ese momento, cuando se veía este máximo de déficit, teníamos un fuerte aumento en la inversión y por lo tanto eso en cierta medida explicaba esta situación. Por lo tanto ahora estamos viendo el caso contrario y esto se está corrigiendo. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta cuáles son los flujos, cuánto es lo que está entrando, eh, eh, cuánto es lo que está saliendo. Y eso en el tiempo, esto es una medida de largo plazo de todas formas que uno puede tomar en cuenta. La verdad que esto no sirve para hacer trading, esto sirve solamente para tener una base fundamental que me muestre hacia dónde puede ir el tipo de cambio en los próximos meses. Y eso siempre es bueno tenerlo en consideración porque así identificamos la tendencia, identificamos la dirección principal y con el trading vamos tomando decisiones de corto plazo. ¿Ya? Otro modelo importante es el de paridad de poder de compra, que acá ustedes pueden ver una situación muy particular que ahí muestra lo que ocurre en Zimbabue o lo que ocurría en algún momento en Zimbabue hace poco tiempo atrás, y en donde ustedes pueden ver acá en la imagen del medio un ciudadano de Zimbabue que probablemente se va a su casa con dinero efectivo a fin de mes, con el pago de su sueldo. Probablemente toda esa cantidad enorme de billetes sea el sueldo de ese ciudadano zimbabuense. Esto es divertido. La verdad que esto exagera un poco lo que ocurre a partir del paridad de poder de compra de que en este caso en particular en Zimbabue la moneda se ha depreciado enormemente en los últimos años. Como pueden ver en la foto de la derecha, 3 huevos se compran con un billete de 100 billion eh, eh, de 100 millones de dólares zimbabuenses. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver la depreciación que ha mostrado la divisa en ese momento y al costado izquierdo también con toda esa amplia gama de billetes están comprando una marraqueta, un pedazo, un trozo de pan. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver que no es importante cuánto vale una divisa en particular,
sino que cuánto compra esa divisa en bienes. Y eso es la paridad de poder de compra. Y un modelo que intenta descubrir estas diferencias entre las diferentes divisas de un país u otro es el denominado modelo Big Mac, que lo calcula el The Economist, y que a partir de lo que vale una Big Mac en Chile, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en Sudáfrica, uno determina cuáles son las diferencias de precio o cuáles son los desviados que puede estar una moneda respecto a otra a partir de la compra de esta hamburguesa. En esta hamburguesa es interesante el análisis porque está incorporado ahí el precio de la carne, poca carne quizás, pero el precio de la carne, el precio de la lechuga, el queso, de algunos, del pan, de mano de obra, de la infraestructura que hay en el lugar donde se comercializan esta hamburguesa, y un montón de factores que están incorporados en este precio y que es importante tenerlo en cuenta, para de esa manera poder ver cuál país es más caro que otro respecto a la compra de esta hamburguesa. Y un tema importante a tener en cuenta, por ejemplo, acá en Chile en particular, es el tipo de cambio real. Acá en Chile el Banco Central lo que hace es tomar en cuenta el valor nominal de nuestra divisa, el dólar, y deflactarla, es decir, compararla en términos de inflación con los principales 21 socios comerciales de Chile. Con eso llega a un tipo de cambio real que intenta determinar el precio que debería tener en términos fundamentales el tipo de cambio en Chile. Y acá ellos sacan una media histórica que es el promedio de 1999 hasta el 2013, la línea verde, el promedio del 1994 al 2013, la línea rosada, y son promedios en donde el Banco Central debería mantenerse más o menos tranquilo. Las desviaciones muy importantes de este promedio genera desequilibrios, y hoy en día estamos acercándonos a la parte superior del rango de los últimos años, en donde ahí recién cuando llega a esos máximos, que vimos por ejemplo el año 2008-2009, ahí podría el Banco Central ponerse algo nervioso y decir que el tipo de cambio en Chile está muy depreciado y poder hacer algo respecto a eso, que podría ser intervenir. En Perú yo tengo entendido que la política del Banco de la Reserva del Perú es bastante más activo en la intervención y trata de mantener al dólar mucho más estable, no dejándolo flotar libremente. Y eso es porque también es una economía que está mucho más dolarizada que la economía chilena. Así que este es otro flotación sucia, me soplan por ahí, así es. Otro modelo importante a tener en cuenta porque este también demuestra en el largo plazo, en términos bien fundamentales, cuál es el valor que debería tener una divisa. Y el último modelo que vamos a comentar y que es el más importante para mí y que tiene más incidencia en el día a día en el trading es el modelo de diferenciales de tipos de interés denominado el carry trade. Y este modelo es muy importante tenerlo en cuenta porque es precisamente lo que sudamos, lo que respiramos, lo que vivimos los traders en el mercado de divisas en el día a día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el modelo carry trade? El modelo de diferenciales de tipo de interés. Lo que nos dice es que los flujos de capitales deberían ir a países que tienen tasas de interés superiores a otros. Este ha sido el fenómeno que se ha dado de manera muy fuerte en los últimos años, aprovechando las bajas tasas de interés de los países del G7, los países más desarrollados del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la tasa de interés cercana al 0%, y lo que han hecho los inversionistas es ir a Estados Unidos, endeudarse a tasas del 0%, sacar esos dólares y llevarlos a economías donde tenemos tasas de intereses superiores, como por ejemplo en Perú cerca del 4%, en Chile cerca del 5% por mucho tiempo. Entonces, vamos a Estados Unidos, nos endeudamos al 0% y llevamos estas divisas a países que tienen tasas de interés superiores del 4, el 5, el 7%. Incluso países que tienen tasas superiores pero menores, en Australia por mucho tiempo 3%, Nueva Zelanda también, son países que reciben flujos por este denominado carry trade. Entonces, ¿qué es importante? Lo que hay que tener en cuenta es siempre, por lo tanto, ver hacia dónde se dirigen las tasas de interés de un país u otro. Por lo tanto, vamos a tener que estar muy atentos a las señales económicas que anticipan los posibles
cambios en la tasa de interés. Hoy día, ¿qué está pasando en Estados Unidos? La tasa de interés está en el 0%, pero lo que se espera, y eso es muy importante, no es lo que pasa hoy, lo que se espera de cara al futuro con Estados Unidos es que esa tasa aumente. En cambio, en Chile lo que se espera y lo que se esperaba era que la tasa de interés bajara. Por lo tanto, esa expectativa respecto a la tasa de interés es lo que mueve a las divisas. Por ejemplo, y acá hay una excepción, y eso es muy importante tener en cuenta. Lo que ocurre acá es que en Brasil la tasa de interés está en el 11,25%. Y uno podría decir, me endeudo en tasa cero en Estados Unidos y llevo los flujos de capital a Brasil, aprovechando esa tasa de interés. Pero ¿qué ocurre? Los flujos no están yendo hoy día a Brasil. No hay un atractivo de Brasil y el real se está depreciando a mínimos de mucho tiempo atrás. ¿Qué ocurre en este caso entonces? Cuando hay un escenario de incertidumbre, cuando hay dificultades políticas, recientes elecciones, cuando no hay atractivo en la inversión, cuando un país está creciendo tan poco como Brasil y probablemente crezca menos en los próximos meses, próximos trimestres, no se hace atractivo llevar esos flujos a pesar de que te estén entregando una tasa muy elevada porque el riesgo no compensa la tasa que te están pagando. Entonces, cuando hay escenarios de riesgo, escenarios de incertidumbres, el carry trade no funciona. Solamente funciona cuando hay estabilidad. Por lo tanto, hoy en día lo que está ocurriendo es que muchos países de la región en particular están viendo un escenario de menor crecimiento, expectativas de futuros cambios en las tasas de interés a disminución y por el contraste Estados Unidos está con una política que comienza a retomar un ciclo de tasas al alza. Por lo tanto, eso claramente está beneficiando hoy día al dólar a nivel global y esa va a ser la tónica de cara al futuro. ¿Por qué? Porque acá tenemos los tres principales bancos centrales del mundo. La primera figura, la primera foto es la Reserva Federal de Estados Unidos. La segunda muestra a la zona euro y la tercera es el Banco Central de Japón. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que Japón y Europa van a seguir con sendas medidas de estímulo. El Banco Central de Japón hace pocas semanas atrás impactó a los mercados, entregó una fuerte señal en línea con esto que le estoy diciendo, una política monetaria ultra expansiva. En cambio, Estados Unidos acaba de retirar la compra masiva de bonos y poco a poco debería ir acercándose a un escenario de alza de tasa. Entonces esto tiene solamente una dirección y esa dirección es que Estados Unidos mejora y las otras economías están empeorando. Y eso va a tener un efecto en que las divisas en el mundo se van a seguir depreciando como ha sido la tónica este año. Y en contraste, el dólar va a seguir una recuperación. Acá ustedes pueden ver el comportamiento del dólar index en el último tiempo, en donde ha comenzado una fase alcista que debiera prolongarse por más meses, por más trimestres. El próximo año el dólar debería seguir recuperándose a nivel global, especialmente respecto al euro y el yen. No tanto quizás a otras monedas que ya han visto una depreciación muy importante. Pero si el dólar sube a nivel mundial, lo más probable es que las commodities sigan cayendo. Y eso también debería impactar a las divisas commodities como son las divisas de Latinoamérica. Va quedando más o menos claro el contexto de fondo que mueve a las divisas en el día a día y en el mediano plazo. Acá me preguntan si alguien principiante debiera incorporarse al mercado de divisas. A mí me gusta el mercado de divisas como un mercado en donde comenzar, con la salvedad de que hay que apalancarse poco, hay que hacer transacciones muy pequeñitas para comenzar a entender todos estos conceptos. ¿Ya? Marce Marchand me dice, más o menos, mucha información parece. Va quedando claro, me dice Luis. Ok, tenemos aquí posiciones contrapuestas. Bueno, es harta información, sin duda. Esta información después la subimos. Pueden pedir también la presentación, pero tienen que irla masticando de a poco. Esto es muy importante para entender cómo se mueve el mercado de divisas de fondo. ¿Ya? Así que seguimos. Bueno, aquí hay
una explicación súper concreta respecto a lo que ha pasado con el mercado de divisas en algunos países que han modificado la política monetaria en el último año. Por ejemplo, acá la divisa que más cae en el último año es el peso chileno, hasta la fecha de esta tabla, que fue hace algunas semanas atrás, y precisamente la mayor variación en la TPM, la tasa de política monetaria del Banco Central respectivo, en este caso el Banco Central de Chile, ha sido la baja más significativa, de un 5% a un 3% en la actualidad. Y obviamente que por esa gran baja de la tasa de interés hemos visto una gran depreciación en el tipo de cambio, en el peso chileno, en el último año. Lo mismo pasa con la corona sueca, pero en menor medida porque la disminución no ha sido tan importante, también con el sol peruano, con el euro, y así en muchas otras. Acá, caso contrario, el dólar neozelandés subió hasta esa fecha en el último tiempo porque la tasa subió un punto porcentual. Así que eso impacta sin duda en el movimiento de las divisas. Y acá pueden ver un gráfico en donde vemos la trayectoria del peso chileno y la tasa de política monetaria. Y pueden ver la correlación que es muy precisa en este caso, en donde vemos una fuerte caída en la tasa de interés y en consecuencia una fuerte caída en el peso chileno. Sergio me hace una muy buena pregunta que la vamos a responder ahora. ¿Por qué la subida del dólar se relaciona o incide con una caída de los commodities? Pensé que lo íbamos a ver si va a estar acá. Acá está, respondo al tiro una de las últimas láminas. Como el conjunto de commodities a nivel global se cotiza en dólares, para que mantenga un nivel de equilibrio en el tiempo, a medida que baja el dólar, hace que los commodities suban de precio. Y por el contrario, cuando el dólar sube, el precio de los commodities cae, porque precisamente están valorizados en dólares. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver la correlación que existe entre el movimiento del dólar y el movimiento de los commodities. Y a mí, si bien me importa lo que pasa con China, porque es un gran demandante de commodities, a mí me importa mucho más para ver la evolución de los commodities el precio del dólar. Por estos gráficos que les muestro acá. Y esta es un análisis de datos bastante amplio, desde fines de los 80. En toda la década del 90, el precio de los commodities literalmente se desplomó, que es la línea azul. Y en ese preciso momento, el dólar subió con fuerza. Subió de manera muy fuerte en la década de los 90 el dólar a nivel global, que es más o menos lo que está pasando hoy en día. Ahí ustedes pueden ver la línea punteada, que es el dólar index. Es un dólar, un conjunto de una canasta de monedas respecto al dólar, pero invertido. Y por eso está en la misma dirección de los commodities. Pero es que en ese momento el dólar subió. Y Y en contraste, a diferencia de lo que ocurrió en los 90, en los años 2000, el dólar se desplomó y los commodities volaron. Y ahí tuvimos esta década dorada en los años 2000 en donde los precios de los commodities subieron muy fuertemente. Ahora está ocurriendo exactamente lo contrario y por ese motivo es probable que en la medida que el dólar siga subiendo, los commodities sigan cayendo. En el lado derecho tenemos lo mismo, pero en este caso el precio del dólar comparado con los mercados ligados a los commodities. Así que también ahí podemos ver el efecto negativo que, que- que repercute en nuestras bolsas, en nuestros mercados a partir de la recuperación del dólar a nivel global. Espero ahí haber respondido esas preguntas. Ya. Marce me dice algo así como los pares de divisas, si sube uno baja el otro, exactamente, se tienden a compensar. ¿Ya? ¿Por qué el dólar neozelandés ha subido su tasa de interés en el último tiempo? Porque habían ciertas presiones inflacionarias, la economía estaba recuperándose y por ese motivo normalizó su política monetaria a tasas más estables en el tiempo, tasas de equilibrio. En Nueva Zelanda tasas de equilibrio son las que tienen hoy en día. Por lo tanto, hizo un cambio en su política a partir de esa mejora en el crecimiento.
Ya, señores, nos vamos a la última parte. En el corto plazo, ¿a qué debemos poner atención? Bueno, ya les he dado lo que hay que buscar, lo que hay que tomar en cuenta, lo que hay que mirar. Y eso que hay que mirar es la tasa de interés. Y vamos a ver, cifra tras cifra, cómo podemos anticiparnos a que esa tasa de interés se modifique. La tasa de interés, ¿por qué podría subir en un país? ¿O por qué podría caer en un país? ¿Cuál es el factor principal que incide en los cambios de la tasa de política monetaria? ¿Alguien me lo puede responder? La inflación, exactamente. Se demoraron algunos en responder, quizás lo estaban googleando. No es el PIB, es la inflación, señores. La inflación es lo más importante, que sin duda tiene relación con el PIB. Pero la inflación es el punto a tener en cuenta. Si hay más crecimiento económico en un país, puede generar presión inflacionaria. Por lo tanto, obvio que hay una relación entre esos dos factores. Pero la inflación es el factor preponderante, el más importante a tener en cuenta para las variaciones en las tasas de interés. Entonces, si la inflación es el punto cúlmine para variaciones en la tasa de interés, ¿qué hay que mirar antes? El crecimiento. Si hay más crecimiento, obviamente que pueden haber más presión inflacionaria. Si hay menos crecimiento, la inflación no es tema. Y antes que el crecimiento, ¿qué cosas deben existir? Que haya empleo, que hayan diferentes indicadores como la producción industrial, como las viviendas, como varios factores menores que inciden en que haya mayor o menor crecimiento. Y antes del crecimiento y esos factores sectoriales probablemente va a estar el empleo. Y antes del empleo, ¿qué puede estar? La confianza del consumidor, la confianza de los agentes económicos. Entonces, toda una seguidilla de factores que uno tras otro van acercándose a una mayor o menor inflación. Hoy día el mundo vive con menor inflación. Hoy día el mundo está teniendo un problema de baja inflación y por ese motivo las tasas de interés están tan bajas y por eso hay políticas de estímulo tan importantes. Y esto es una respuesta que doy siempre y que siempre es una duda que muchos tienen. ¿Por qué si el mundo está entregando estímulos monetarios tan expansivos de una manera nunca antes vista, por qué no hay inflación? Y la respuesta es muy simple, señores. Yo les voy a en este momento hacer una oferta. Yo les presto a cada uno de ustedes, de cada uno de nuestros participantes en este webinar, yo le ofrezco a cada uno $20.000 a tasa cero. Y ustedes algunos me dirán, sí, yo voy, yo quiero esos $20.000 a tasa cero. Y otros me dirán, no, pues ya no la necesito, porque finalmente esos $20.000 los voy a tener que pagar. Hartos me dijeron que sí. Eh, eh, claro, quizás si yo les digo eso, todos me dicen que sí. Pero si un banco les dice eso, ojo, cuidado, porque al banco le tengo que pagar. Porque si no le pago, las penas del infierno. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día en el mundo es que los bancos están haciendo ofertas, entregando dinero fácil a tasas bajas, pero la decisión queda en la empresa, queda en la persona de si es que toma o no esa, esa oferta de crédito. Y hoy día el mundo, la gente no está tomando esa oferta de crédito porque venía muy endeudada previo a la crisis del 2008-2009. Por lo tanto, hoy día el mundo vive con un escenario de desapalancamiento y con bajas tasas de interés que no están generando inflación. Y por eso estamos en un escenario ideal para la bolsa, principalmente la bolsa de Estados Unidos y en el futuro también la bolsa de Europa. Recuperación económica moderada, lenta, débil, pero además de esa recuperación económica, con baja inflación. Y eso permite que los estímulos estén todavía ahí, bajas tasas de interés en el mundo, pero con recuperación económica en Estados Unidos hoy día, más adelante Europa. Y ese es el escenario perfecto para las empresas, porque tiene recuperación económica, mayor demanda, mayor consumo, mayor venta, pero, o bien, o una ventaja adicional, bajas tasas de interés, bajos niveles de endeudamiento, bajas presiones salariales por un mercado laboral que recién se está ajustando.
Entonces por eso la bolsa norteamericana sube y por eso sigo estando en ella, apostando por ella. Entonces, para ir cerrando, análisis fundamental debe tener siempre como objetivo a mirar el carry trade. Y ahí están las expectativas de corto plazo de la cifra económica, la cual va a depender su importancia, depende su desviación de cuánto se esperaba, cuánto queda. Y de todas formas prima en el corto plazo en el análisis técnico. Cuando son cifras muy importantes, logra romper niveles técnicos importantes. Pero en el corto plazo prima muchas veces el análisis técnico por sobre muchas cifras económicas. Cuando se suma una cantidad importante de cifras económicas, ahí puede que eso permita cambiar las expectativas de largo plazo fundamental y permita romper niveles técnicos importantes. Acá hay una página muy buena que siempre nosotros recomendamos mirar, que es forexfactory.com, y ahí ustedes pueden ver las noticias más importantes de un momento u otro, y ahí en color rojo o verde si salen peor o mejor de lo esperado, y siempre hay que tratar de buscar y centrarse en las noticias que tienen clasificación de impacto rojo, las más relevantes, las que tienen mayor importancia. Estas fueron las noticias de la semana pasada, en donde muchas de ellas salieron mejor de lo esperado en el caso de Estados Unidos, y eso venía fortaleciendo al dólar en el último tiempo, hasta que el día viernes pasado la cifra de empleo salió algo por debajo de las expectativas, y eso ha permitido una cierta corrección en el dólar, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta estos factores, estas cifras de Forex Factory que se van actualizando minuto a minuto de acuerdo a cómo van saliendo estas noticias. ¿Ya? Ok, vamos a responder algunas dudas, parece. En este momento, ¿qué divisas recomiendo operar por la situación del país, nivel, etcétera? Me dice José Franco. ¿El par neozelandés es el indicado para realizar un carry trade a corto o mediano plazo? Está 2 horas antes Forex Factory. Sí puede que en tu país, donde estés mirando Forex Factory, esté cambiada la hora, pero tú la puedes variar. Acá donde sale la hora precisamente, ahí tú pinchas y puedes variar la hora para que quede en la misma hora, zona horaria de Chile. ¿Ya? Bueno, me preguntan qué divisas operar, qué divisas puede hacer carry trade, el dólar neozelandés, ¿por qué? ¿En base a qué se está moviendo? Bueno, como hemos tenido una caída importante en el último tiempo en los commodities, señores, resulta que esa caída de los commodities debiera afectar a todos estos países dependientes de los commodities como Nueva Zelanda, Australia, Chile, Perú, Brasil, etcétera. Entonces lo que yo creo, lo que yo espero y lo que estamos monitoreando hoy día en Forex Chile, en el grupo a partir de lo que está ocurriendo en el mundo, es que los mercados emergentes lo van a pasar mal, las divisas de los mercados emergentes lo van a pasar mal, y por lo tanto, si estas divisas y esta economía lo van a pasar mal, probablemente las tasas de interés se modifiquen a la baja aún en estos países. Entonces, a pesar de que el carry trade pueda estar favorable hoy día para Nueva Zelanda, lo más probable es que en el futuro las expectativas de tasa de interés puedan variar a la baja en Nueva Zelanda, en Australia. Y eso debería seguir repercutiendo a esas divisas, y por ese motivo han estado cayendo y seguirían cayendo en el futuro estas divisas. A mí en particular me gustaría vender neozelandés y australiano porque precisamente los bancos centrales de estos dos países se han mostrado muy complicados con la fortaleza que han mantenido en gran parte de este año estas divisas, precisamente por una política monetaria un poco más restrictiva respecto a otros países del mundo. Por lo tanto, a mí me gustaría vender estas divisas, pero hay que tener ahí el feeling para vender en el momento adecuado. Y eso lo vamos monitoreando en el día a día con nuestros informes y también en otra charla en particular que podamos ver trading. Hoy día estamos viendo solamente temas más fundamentales. ¿Ya? ¿Qué divisas me gustan? Insisto, dólar neozelandés, dólar australiano vendido, el peso chileno me sigue gustando vendido, es decir, comprar dólares en Chile, pero hay que buscar niveles atractivos de compras, niveles de 585, son atractivos para comprar y a buscar nuevamente niveles de 600 pesos, incluso niveles superiores. Lidiam Rodríguez me pregunta, ¿es recomendable operar utilizando las noticias? La verdad que hoy día no tanto. La verdad que hoy día genera más impacto de corto plazo, variaciones, volatilidad, pero no hay un movimiento muy fuerte a partir de alguna noticia. A no ser que esa noticia pueda cambiar drásticamente lo que se esperaba. Y si es que eso llegara a ocurrir, puedes tener un gran nivel de acierto. Mary me dice, ¿vender neozelandés? Así es.
yo vendería neozelandés. No sé si en particular en este minuto, habría que ver el punto de vista más técnico, pero me gusta vender dólar neozelandés. Ya, señores, aspectos generales a tomar en cuenta. Compra con el rumor y vende con la noticia. Señores, cuando el mercado espera que la tasa suba de un 3 a un 3,25% y finalmente eso ocurre, no pasa nada e incluso puede pasar lo contrario a ese movimiento de tasa en particular, porque el mercado ya probablemente se había anticipado a esa noticia. Así que por eso esta frase a mí me gusta mucho, la utilizo bastante, que es compra con el rumor de que van a subir las tasas y vende con la noticia de que finalmente suben las tasas, por ejemplo. Horarios principales donde operar estos cruces de divisas, obviamente que la zona de Europa, cuando salen las noticias en Inglaterra, mueve harto la libra, cuando salen los datos en Europa, mueven harto el euro, cuando salen los datos de Estados Unidos, mueve mucho al dólar a nivel internacional. Y como todos los cruces están indexados al dólar norteamericano, al dólar estadounidense, obviamente que las cifras de Estados Unidos son las que tienen más impacto en las divisas. El sentimiento económico, muy importante tener en cuenta qué es lo que está valorando hoy día el mercado. ¿Cuál es la relevancia de la noticia hoy día en particular? Por ejemplo, el mercado inmobiliario hoy día de Estados Unidos no tiene mayor impacto, porque ya salieron de ese problema y de la caída de los precios, etcétera. Hoy día lo importante en Estados Unidos es el empleo siempre y los comunicados de la Fed para ver cuándo se acerca o no a este posible aumento de las tasas de interés. Ese es el feeling que hay que tener. Y obviamente todas las cifras que estén relacionadas a este mayor o menor crecimiento de Estados Unidos. Los PMI manufactureros y de servicios son un indicador muy importante que hay que estar monitoreando siempre y que esos PMI tienen un impacto importante en divisas también. Hay que tener en cuenta siempre condiciones excepcionales, política monetaria, focos de riesgo, declaraciones de algún personaje en particular, de los miembros de la Fed, por ejemplo, de algunos políticos que puedan generar algún impacto, el factor China muy importante con los commodities, atentados, catástrofes, etcétera. Todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta y que hay que estar monitoreando constantemente. Acá hay un conjunto de cifras que hay que tener en cuenta. Acá están las más importantes en Estados Unidos, en Chile, en Japón. Ya les mencioné también los PMI que son muy importantes siempre tener en cuenta. Y acá hay noticias de mediana importancia en Estados Unidos que en algunos momentos puede tener mayor o menor impacto. Esta semana en particular, como no hay mucha noticia económica en Estados Unidos, las ventas minoristas el día viernes pueden tener impacto, porque siempre el consumo, que representa un 70% del PIB de Estados Unidos, es muy importante. Entonces las ventas minoristas hoy día pueden ser un factor a tener en cuenta, en particular el próximo día viernes. Señores, entonces, el actual escenario de los commodities, que es a la baja, ahí ustedes pueden ver el índice CRB, que es un índice que agrupa a un conjunto de 19 commodities, está a la baja, y eso es difícil que cambie. El cobre está a la baja, se ha estabilizado en torno a los $3, pero lo más probable es que el próximo año caiga bajo los $3 y se estabilice en niveles inferiores a los niveles actuales. Por lo tanto, todo este escenario de los commodities, acá también el efecto en la economía de esta caída de los commodities que ha incidido en menor importación de bienes de capital, eso incide en menor crecimiento. En Chile en particular, esta semana hemos conocido cifras muy preocupantes en esta línea y en ese contexto la debilidad de las economías emergentes va a seguir pesando en sus divisas y por ese motivo seguimos apostando por un dólar al alza y por divisas commodities a la baja. Creo que ese es lo que hoy día nos sigue mostrando bastante atractivo y son las tendencias que debemos seguir. El punto de entrada, el punto para operar, el trading, hay que irlo viendo en el día a día y hemos hecho otros webinars para atacar ese punto y deben seguir viendo con su analista, con su ejecutivo, cuál es el momento adecuado y con los informes que le enviamos, cuál es el momento adecuado para entrar en estas divisas. Pero en general la visión de fondo es que debiéramos seguir apostando por un dólar al alza en el mundo y por una caída en las divisas commodities en el futuro. Y aquí este gráfico que les mostré anteriormente y que creo ratifica un poco esta visión por la apuesta que debiéramos hacer en el futuro. Señores, ahora dejamos unos minutitos para preguntas, respuestas, a ver si logro responder algo y estaríamos llegando al final de esta presentación. Espero que le haya quedado un poco más claro lo que afecta a las divisas. Esto hay que masticarlo, darlo vueltas. En el día a día, uno mirando las noticias económicas puede entender la importancia que tiene todo este flujo de noticias en las tasas de interés y cómo uno puede ir aprovechando esos movimientos.
Álvaro me dice, hola Sergio, excelente presentación. Muchas gracias Álvaro. ¿Qué divisas recomiendas que no estén asociadas al dólar como GBP, GP, Euro GBP? Sí, ahí entramos en un escenario un poco más difícil, porque como hay más información respecto al dólar, siempre es más fácil poder operar con divisas que estén comparadas respecto al dólar. Cuando operas a la libra respecto al yen, ahí tienes que analizar las políticas monetarias de uno u otro país. Y ahí claramente la libra se debería seguir fortaleciendo respecto al yen, porque hoy día el yen está con una política monetaria mucho más expansiva que la política de la libra de Inglaterra, que prontamente quizás se va a demorar un poquito más en subir las tasas en Inglaterra. Pero Inglaterra igual debería ser uno de los primeros países en que va a comenzar a subir las tasas en el futuro. Así que ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Muchas gracias, me dicen por ahí. Muchas gracias a todos por estar atentos. El email para pedir la presentación, solicítelo a su ejecutivo. Ahí me lo hacen llegar a mí y yo se lo envío sin ningún problema. ¿Cómo puede afectar el referéndum el 30 de noviembre al dólar? No debería afectar mucho, porque esto debería tener más implicancias para el oro y también para el franco suizo, pero no tanto para el dólar. No creo que debería tener mucho impacto. José Franco me dice sobre este referéndum que estamos comentando y hoy día enviamos un special report hablando de este referéndum que se va a dar en Suiza el 30 de noviembre. Piénselo a su ejecutivo, información bien valiosa para lo que puede ocurrir en las próximas semanas con el oro. Está bien interesante ese referéndum, que me parece muy simpático, muy pintoresco, por decirlo de alguna manera, que se vote en Suiza la decisión que pueda tomar el Banco Central. La verdad que es bien interesante eso y hoy día piénselo a su ejecutivo. Acabamos de enviar ese special report. Eh, la idea del audio, precisamente eso lo subimos. No tengo claro si está en la página web, pero pregúntele a su ejecutivo que ahí la encargada de estos webinars es la que sube los webinars, no sé si a la página, a algún lado, y ahí está, no sé si en YouTube, está. Yo sé que está y tienen que pedirlo solamente Benjamín. Em, si en Chile hay una mayor tasa que Estados Unidos, ¿no debería existir carry trade desde USA a Chile y por lo tanto existir una mayor cantidad de dólares en Chile y así bajar el tipo de cambio? Buen análisis, Rodrigo. Pero ojo, insistí en algún momento en algo que es muy importante. Expectativa. Futuros cambios de tasas en adelante. Hoy día ya el mercado sabía que tenía una tasa, un diferencial de tasa entre el 0% de Estados Unidos y 5% en Chile. Y eso hoy día se está estrechando. En vez de ser un 5, hoy día la diferencia es de un 3 y en el futuro va a ser de un 2,5. Entonces, como se está estrechando, hoy día lo que está ocurriendo no es que lleguen más o menos capitales, sino que hoy día se están deshaciendo las posiciones de carry trade que existían anteriormente y por ese motivo el dólar está subiendo. ¿Ya? Eh, el ingreso de tropas rusas a Ucrania, ¿cómo puede influir en el precio del petróleo? Claramente es un factor de riesgo que podría hacerlo subir. Y ya después de las fuertes caídas que hemos tenido en el último tiempo, podríamos ver un cierto rebote si es que esto se llega a confirmar y si es que esto llega a tener un impacto real en el mercado. Por el momento no lo veo. ¿Qué tanto afecta la baja del petróleo al dólar, al alza del dólar? Bueno, lo que afecta más es de manera inversa. El dólar generalmente afecta mucho más al precio del petróleo. Por lo tanto, creo que en gran medida las fuertes caídas del último tiempo del petróleo se deben a que el dólar en el mundo se ha estado fortaleciendo. Ya. Y por último, ¿qué expectativas hay del euro y el dólar? Bueno, el euro debería seguir cayendo, en el corto plazo podría tener un pequeño rebotito, un pequeño impulso, pero en el mediano plazo el euro debería seguir cayendo porque finalmente el Banco Central Europeo va a tener que tomar medidas de estímulo, no le queda otra. Esa es una situación que está postergando, pero no le queda otra. Va a tener que tomar más medidas de estímulo. No se puede repetir la situación en Europa que lo que pasó en Japón. Y la expectativa, la confianza siempre es lo que hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces, si es que entra en un escenario deflacionario Europa, la va a tener muy difícil. Y está tratando de ganar tiempo Mario Draghi y todos sus amigos. Pero creo que ese tiempo se agota y va a tener que tomar medidas de estímulo en el futuro Europa y por ese motivo el euro debería seguir cayendo. En el corto plazo, el euro dólar podría rebotar un poquito, una toma de utilidad después de las fuertes ventas que hemos visto en el último tiempo, pero en el mediano y largo plazo el euro dólar debería seguir cayendo. Señores, ha sido un gusto. Hoy día logramos hacer la presentación bastante bien, creo, en esta hora.
Cualquier duda, consulta, obviamente que estamos acá para solucionarla. En el futuro, más webinars, más cosas interesantes, tratar de identificar. Y esto, como les decía, va a estar subido en algo, no sé en qué, pero pregúntenlo a su ejecutivo, que estará ahí la presentación. Que tenga una buena tarde, un buen trading, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.